muchos de los malestares actuales tienen que ver con eso, un ecosistema humano que cada vez es más difícil de sobrellevar, porque muchas de estas dificultades y estos conflictos no pueden ser puestos en palabra, ¿no? Y como no son puestos en palabra, se vuelve literalmente como un producto, ¿no? Y esto tienes que estar bien, no para estar bien contigo, no para encontrarte, no para tener un diálogo contigo mismo, como mencionamos ahí con Pati, sino para producir, ¿no? Para hacer, para volverte algo mejor, ¿no? La psicología en general tiene que abrir sus brazos para poder empezar a trabajar con esto. Porque como amigos muchas veces somos quienes escuchamos a los otros, pues sus dolencias, lo que les preocupa, sus temores inclusive, pero muchas veces nosotros como amigos no podemos fungir como el que te voy a ayudar y te voy a dar un consejo y te voy a dar seguimiento. O sea, respecto a los mitos que hay sobre la terapia, es que la terapia puede arreglar todo, ¿no? Y no es cierto. Cosas que deberías platicar, el podcast para los que se atreven a dudar y desean comprender más allá de la superficie. Soy Patricia Podaca Roncillo, educadora y filósofa. Y yo, Tonatiuh Millán, apasionado de la comunicación y el emprendimiento. Juntos fundamos Focai Profesio, una plataforma que redefine la experiencia de la educación virtual. Y a través de este podcast nos sumergimos en temas que te harán replantearte lo que creías saber. Cosas que deberías platicar es un llamado para aquellos que no temen cuestionarlo todo. Si crees tener todas las respuestas, quizá este no sea tu lugar. Pero si eres de los que se aventura en el mar de las dudas, bienvenido a bordo. hola, bienvenidos a bordo a este nuevo episodio de Cosas que deberías platicar, el podcast que está en su segunda temporada. Agradecemos mucho que se puedan conectar con nosotros y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y además tenemos un invitado que nos agrada mucho que esté con nosotros, que nos acompañe para poder hacer esta plática, pues ahora sí un poquito más profunda con alguien que es experto. Y antes de presentárselos quisiera yo comentarles el tema del que vamos a hablar el día de hoy, pues tiene que ver un poquito con la cuestión de la terapia psicológica. Entonces, vamos a hablar nosotros de la moda de la terapia psicológica, cómo se ha realizado este boom de que vayamos a terapia y qué es lo que entendemos. Entonces, para poder iniciar con este tema, vamos a presentar a Osiris. Osiris es un muy buen amigo mío que nos conocimos en la universidad cuando estábamos haciendo nuestro servicio social en aquellos tiempos en Radio Universidad. Y pues Osiris de la Cruz es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Y él se ha perfilado pues para trabajar en la parte clínica atendiendo a personas en esta parte de lo que son los malestares psíquicos. Ha realizado muchos cursos, ha trabajado también o ha tenido una perspectiva muy marcada con el campo teórico psicoanalítico. Y esto pues es importante para este tema, para que vayamos entendiendo muy bien que pues su ejercicio profesional, que es dar terapia, pues también incluye el que él haya hecho proyectos que le han permitido pues trabajar con la psicología educativa, con la psicología comunitaria, inclusive ha realizado posgrados en filosofía igualmente en la Universidad Veracruzana, así que es una persona que es interesante con la que vamos a poder platicar este tema. Y pues bienvenido, Osiris, muchas gracias por estar con nosotros y además, como siempre, mi buen amigo Tona. Hola, Tonatiuh, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, todes. Pues nada, ahora sí tenemos un invitado, como les decíamos, esta nueva temporada viene con cosas interesantes, esperemos que les agrade mucho y que bueno, ahora van a tener otro poquito más de dudas y personas que sí les pueden contestar como con más seriedad que nuestras pláticas habituales, ¿sale? Entonces, pues mucho gusto, Osiris, bienvenido. Ahora sí nos vemos y ya después volvemos a ver a la audiencia. Pues un gustazo tenerte. Pues muchas gracias, Tona, Pati, por la invitación y esperemos que esta sea una plática provechosa y productiva para todos. Bueno, pues para iniciar ahora sí con nuestra plática, vamos a arrancar con la primera pregunta, con la cual nos gustaría escuchar primero tu postura, Tona, y de ahí poder escuchar también después la postura de Osiris. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios reales de la terapia psicológica y qué mitos más comunes existen alrededor de ella? ¿Tú qué postura tienes, Tona? Claro, pues mira, particularmente yo he tomado algunos tipos de terapia y creo que eso será importante mencionarlo. Hay diferentes enfoques del proceso terapéutico
Y bueno, en mi caso, creo que los beneficios, podría decir los personales, o sea, no creo que pudiera enumerar así que si van a terapia va a pasar tal o cual cosa, porque dependerá mucho de cada persona, ¿no? En este caso, pues estaría bien interesante escuchar ahora a Osiris que nos diga cuáles son los beneficios y bueno, también enmarcar un poco la idea de que justo no todas las intervenciones terapéuticas en lo psicológico son de la misma índole, ni de la misma metodología, ni de la misma forma, y tienen obviamente objetivos distintos, ¿no? Entonces creo que dentro de esta cuestión de las redes sociales, pues obviamente hay ciertas ideas que están girando ahí en el colectivo de cómo es una terapia, de cómo debe de ser, y bueno, siempre se ha tenido estigmas respecto al concepto de la locura y no voy al psicólogo porque no estoy loco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como que dando un giro así bien general al respecto, creo que pues hay muchísimos puntos que decir, pero bueno, desde mi punto de vista, los beneficios, de nuevo, son personales, y pues cada quien buscará lo que quiera encontrar en sus procesos y bueno, con los diferentes profesionales, ¿no? Y ahí pues creo que la pregunta sería para Osiris directamente, ¿no? Que nos contaras un poco de esto, de hay beneficios, cuáles son, se pueden ir buscándolos, ¿cómo es este proceso, Osiris? Gracias, Tona. Yo creo que para empezar hay que retomar este punto que tú bien señalas acerca de que los beneficios son beneficios de carácter personal, ¿no? No porque no haya una cuestión estructurada cuando uno acude a algún tipo de terapia psicológica, porque también es importante esto que Tona ya mencionaba acerca de la diversidad de las terapias psicológicas. Y no solamente diversidad en cuanto a un sustento teórico, sino también a fines específicos, porque hay terapias familiares, terapias individuales, terapias de pareja, terapias enfocadas a problemas de lenguaje, ¿no? Generalmente que son más para los niños pequeños, ¿no? En ese sentido, hablar de beneficios reales nos mete en un grave problema para quien está pensando como ir a la terapia y es como ir de compras, ¿no? Voy a comprar cosas que sé que son, para qué sirven, como con una lista tal cual, y puede ser muy complicado llegar a un lugar y que no te encuentres justamente lo que tú has imaginado que va a pasar, ¿no? En ese sentido, habría que pensar en un principio con qué psicólogo yo quiero trabajar, ¿no? Con qué psicólogo yo estoy tratando. Muchas veces esta parte aquel que solicita una terapia psicológica lo ignora, solo va al psicólogo y le plantea su problemática y espera que el psicólogo le resuelva la problemática, ¿no? En ese sentido, diferentes posturas teóricas pueden abordar el problema desde diferentes aristas, ¿no? Oye, Osiris, perdón que te interrumpa. Me surge y me queda como esta sensación de justo que hay una expectativa de las personas por esto que se van a encontrar en el proceso, ¿no? Desde lo que yo he visto, he notado, o sea, sí siento que hay ahí una búsqueda por algo que medio platicábamos en nuestro primer pues acercamiento a este tema, que fue como que esta superación personal, ¿no? Esta búsqueda de el ser mejor cada día, esta búsqueda de pues estos ideales pues bien culturales que no necesariamente corresponden a una búsqueda personal, ¿no? Y platicábamos ahí con Patti, creo que valdría mucho la pena. O sea, creo que tiene que ver con esta mala interpretación de una filosofía, a lo mejor hasta griega, podríamos pensar, en la cual se busca una virtud, ¿no? Creo que ahí Patti, pues obviamente nos puede dar orientación. Desde mi punto de vista es una mala interpretación, pero no sé cómo lo ves ahí, Patti. Pues en este punto yo creo que al menos en un beneficio que podría ser el acudir a la terapia, pues es para descubrirte. Un poco de la parte de los filósofos griegos era para descubrir quiénes somos, ¿no? La frase de Sócrates de conócete a ti mismo creo que podría aplicar un poco ahí para la cuestión de ir a terapia, de conocer un poco lo que quieres, cuáles son tus fortalezas, quién eres, tus debilidades.
dificultades, cómo entenderlas ahí. Y creo que la mala interpretación que se ha realizado tiene que ver más con la cuestión de que hay que cumplir un rol, hay que ser alguien que debe de llenar un estándar. En este caso, un estándar que nos imponen pues nuestras familias, nos imponen también la sociedad, y creo que aquí lo importante es ver que la terapia psicológica, y ese es el punto que yo sostengo, pues te debe de llevar también a esta parte de reconocer y reflexionar y cuestionarte a ti mismo lo que estás haciendo, porque creo que algún elemento importante a la hora de que van a la terapia, y que ya lo comentaste muy bien, Osiris, es que esperan una respuesta rápida, esperan que se les dé una receta, y creo que ahí es un error en el que caemos por esta mala interpretación de que tenemos que reflexionar hacia nosotros, pero que tiene que ver más con el cumplir con un estándar. ¿Cómo lo ves ahí, Osiris? Creo que esta parte, cuando mencionas como esta práctica socrática, es importante justo tomarla en cuenta, porque mucha clínica psicológica, obviamente desde la parte donde yo estoy parado, que es el psicoanálisis, trabaja, digamos, con un principio similar, ¿no? En el conocerse a uno mismo, y con base en eso ir de alguna manera lidiando, como progresando en la dificultad de vivir con los malestares que uno traiga encima, ¿no? Y ese autoconocimiento pues nos puede brindar en principio una aceptación de uno mismo, y en segunda pues la vivencia concreta de nuestro contexto social, ¿no? Porque muchas de las cosas, y creo que eso también tiene que ver con algo respecto a los mitos que hay sobre la terapia, es que la terapia puede arreglar todo, ¿no? Y no es cierto, la terapia no puede arreglar una cuestión de un sistema económico, de un sistema social. Esas son cosas que van más allá de la capacidad de cualquier terapia, ¿no? En ese sentido, mucha gente actualmente, lo he estado observando en mi práctica clínica, y esto estará abierto a la discusión con demás colegas, muchos de los malestares actuales tienen que ver con eso, ¿no? Como un sistema o un ecosistema humano que cada vez es más difícil de sobrellevar, que cada vez es más complicado, y las personas obviamente están en descontento, están en desacuerdo, esto les genera malestares, ¿no? De diferente índole. Vemos la psicosomática pues todavía con un número más elevado que antes, porque muchas de estas dificultades y estos conflictos no pueden ser puestos en palabra, ¿no? Y como no son puestos en palabra, tienen que anidarse en algún lugar, y generalmente esto es el cuerpo, ¿no? Y vemos muchos padecimientos que la medicina actual nos dice, no sé bien cuál es su causa, tiene algún origen nervioso, ¿no? Y cuando llegan a esta palabra del origen nervioso o psicológico, obviamente se va a esta idea de que es un malestar psíquico, ¿no? Y entonces es donde la psicología en general tiene que abrir sus brazos para poder empezar a trabajar con esto. Pero obviamente ni la psicología ni cualquier ciencia tiene la capacidad de reformular la realidad, ¿no? En el sentido inmediato, ¿no? Estos cambios son progresivos, y obviamente conocerse a uno mismo a través de un proceso terapéutico nos ayudará pues como a ir aceptando también nuestro papel, ¿no? Como gestores de un cambio, si es que así lo deseamos, o encontrando como un lugar en el cual nos podemos sentir a gusto y nos podemos sentir en compañía de otras personas, y también generando los cambios que tengamos necesidad de generar. Porque a veces esto del ser mejor, del estar bien, del llegar como a un estándar ideal, se vuelve un malestar en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente también acude, o más bien, digamos, este sería una especie de síntoma social, donde el que acude a terapia para querer mejorar, lo único que hace, y esto lo digo de manera como muy superficial, también es una cuestión que se podría analizar con todas las herramientas necesarias, lo único que hace es perpetuar su síntoma, ¿no? Okay. Si no se reconoce a sí mismo como en esta compulsión, lo único que hace es alimentar ese malestar que lo mantiene
en esa exigencia de ser mejor tanto psicológicamente, físicamente, materialmente. Y creo que lo importante de la terapia, de cualquier tipo de terapia, es que sepa que su objetivo es trabajar con el malestar de las personas, ¿no? Okay. Ahí me surge la pregunta, Osiris, ¿es lo mismo el síntoma que el malestar? Estas cuestiones son de perspectivas teóricas, ¿no? Okay. El malestar puede ser una cuestión generalizada, como si yo me siento mal por algo, y el síntoma es la focalización de ese malestar, ¿no? Es decir, algo que se vuelve más evidente a la vista propia o a la vista del profesional, y en ese sentido los síntomas nos pueden hablar de cómo es que la gente se está relacionando con su malestar, ¿no? Ok. Digamos que está encuadrado obviamente dentro de la teoría psicoanalítica, no es el síntoma que podríamos pensar, pues no sé, que te da gripe y bueno, tienes ahí fluido nasal, ¿no? Digamos en el común de las personas, este síntoma es algo muy visible, muy obvio, muy lógico, ¿no? Y en este otro es algo más construido, ¿o cómo sería? Digamos que el síntoma de un malestar psíquico puede ser algo que uno hace constantemente y que no le genera en apariencia ningún problema, ¿no? Okay. Pensemos, alguien que disfruta adquirir cosas nuevas, comprar cosas nuevas, podríamos, respondiendo a su propia historia, caer en cuenta que su síntoma sería esta compra compulsiva, ¿no? Pero esa persona lo lidia bien porque al final de cuentas este síntoma le permite también manejar cierto malestar al adquirir esto, al comprarlo, al ver las cosas nuevas, pues se puede sentir también como bastante bien, pero esa es una cuestión pasajera, exactamente, ¿no? Y en ese sentido, por eso se vuelve compulsivo, porque hay que repetirlo. Claro. Y es ahí donde uno puede evidenciar que existe un malestar, ¿no? Okay. Yo creo que ahí entra precisamente uno de los mitos más grandes, es de que tenemos que ir a terapia psicológica solamente cuando estamos ya realmente considerados como enfermos o que en cierto modo tenemos que medicarnos para poder entrar a solucionar esta síntoma que se está presentando. Y es un mito muy grande, ¿no? Porque podemos ir incluso sin tener nosotros algo tan evidente que nos lleve a querer tener terapia física. Al menos yo sí creo que la terapia, tú vas también porque quieres entenderte y porque no tiene que ser un momento tan crítico en tu vida para que tengas que acudir a la terapia o para que alguien te diga ve a terapia. Porque entiendo, ¿no? Lo comentaste, hay diferentes tipos de terapia, hay diferentes procesos que se llevan en cada tipo de terapia y que tienen una duración diferente, ¿no? Entonces creo que ahí ese mito es creo que el más fuerte que se tendría que derribar, tendríamos que eliminar. Ir a terapia no es solamente cuando estás enfermo o cuando necesitas una medicación, hablando de la parte psiquiátrica, ¿no? También podríamos nosotros hablar de que ir a terapia es también con la intención de entenderte o de tener un espacio para reflexionar. Eso es, así lo veo. Me parece que ese mito ha existido durante mucho tiempo, pero actualmente está como puesto en una población, me voy a atrever a decirlo, en una población ya bastante mayor, ¿no? Como estas generaciones que ahora son los abuelos, la generación más joven actualmente me parece que tiene muchas ganas como de asistir a terapia, cualquier tipo de terapia, cualquier proceso que les garantice como una especie de mejora, ¿no? Y creo que ahí es donde surge esto que hablábamos hace un momento, del mito de querer ser mejores, de querer tener como un estándar ideal como persona, como ser humano. Y creo que ese es un nuevo mito que se está gestando, ¿no? De pronto la terapia se volvió, como lo decían por ahí, un producto de canasta básica, ¿no? Entonces, es algo que de pronto, si uno se encuentra con alguien que está como muy enfocado a la idea de tener terapia para ti, terapia para mí, terapia para mi mamá, para mi papá, es una cuestión que incluso se vuelve como un símbolo de estatus, ¿no? Y eso también me parece que se puede volver como una especie de mito. Si yo estoy en terapia, ¿soy una mejor persona? Valdría la pena preguntarse eso, ¿no? Porque mucha gente puede acudir a terapia
y no llevar un proceso terapéutico, ¿no? Y tal vez no tiene que ver ni con el profesional ni con la teoría, sino porque todos presentamos de alguna forma resistencias a indagar sobre pues nuestra propia historia, ¿no? Sí, fíjate que justo ahorita que dices, se vuelve producto de canasta básica, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos álgidos ahí, ¿no? Que se vuelve literalmente como un producto, ¿no? Y esto, llamarlo producto ya responde a una lógica del capital, ¿no? A una lógica de la producción, ¿no? O sea, tienes que estar bien, no para estar bien contigo, no para encontrarte, no para tener un diálogo contigo mismo, como mencionamos ahí con Patti, sino para producir, ¿no? Para hacer, para volverte algo mejor, ¿no? Y creo que, bueno, ahí justo entra la siguiente pregunta que tenemos aquí, que es la de las redes sociales y cómo han perpetrado, cómo han fungido, cuál ha sido su papel para hacer que estos procesos de asistir a terapia sean como muchísimo más aceptados, ¿no? Digo, más allá de obviamente lo que pasó con pandemia y con obviamente los síntomas de ahí, pues hay ciertas expectativas que se van a generar. No sé si se generan ahí, pero al menos ahí se vuelve como el caldo de cultivo para decir, bueno, si vas a terapia vas a tener esto, vas a tener lo otro, ¿no? Y en ese sentido, pues no es algo nuevo, porque ya digamos en el siglo pasado ya existían estas cuestiones de libros de superación personal y que congresos de speakers y coaches, bueno, coaches es un poquito más actual, pero toda esta gente que te decía, bueno, te vamos a mejorar para que tengas estos productos, ¿no? Y ya en la lógica de nuevo del capital, pues obviamente hacerlo mercantilizado. No así la terapia, ¿no? Que no es su función fungir como un producto, creo yo, ¿no? Ahorita nos dirás lo que pues la función que sí tiene, ¿no? Pero creo que así hay algunos puntos, y bueno, yo los escribía y los mencionaba, que justo se volvía una forma de comparación frente al otro, el decir, ay, mira, yo ya fui a terapia y tú no has ido, entonces hay algo de aquí que tú no conoces, ¿no? Que no tendría por qué conocerlo, porque es una búsqueda propia, como ya lo comentábamos, ¿no? Pero aún así, pues existe esta forma como pues no sé, yo lo escribía como narcisismo digital, ¿no? Donde continuamente estás poniéndote en redes de que ya vas mejorando tu terapia y que ya avanzaste y que ya hiciste, cuando de nuevo el proceso no se trata de ir y presumirlo frente a alguien, sino realmente que sea, que deje de ser doloroso o que dejes de padecerlo como persona, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una desconexión de la realidad, o más bien empiezan a tejer una realidad alrededor de estos conceptos, pues que ya están filtrados por otras personas en redes sociales. Creo que vale mucho la pena el proceso que hace redes sociales para desmitificar ciertas cosas, pero al mismo tiempo pone en el mito otras más, ¿no? No sé cómo lo ves ahí, Patti, o Osiris directamente, que nos puedas contar qué has visto en tus pacientes, o qué has visto, Patti, en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Yo al menos sí me pongo en la postura de que las redes sociales han influenciado para, justo como lo mencionas, para dos frentes. Uno que puede ser de apoyo para erradicar la idea de que la psicología o la terapia psicológica es algo que es como que de un sector nada más, que nada más un pequeño sector puede acceder a ello. También hemos visto que redes sociales ha abierto más de que se puede acudir a terapia dependiendo también, no importa si estás con un terapeuta cerca, lo puedes hacer a distancia. Cuando se dio pandemia fue como esta parte de podemos apoyar también aunque no estemos en el mismo espacio, pero sí creo también que las redes sociales han popularizado la terapia psicológica, pero no solamente por los influencers que van a terapia, también por los psicólogos que están haciendo este ejercicio de mostrarse en redes sociales y que muchas veces también convierten a la terapia como algo sencillo, como algo de que pues es nada más un proceso, hay que hacerlo. Y sí, por ejemplo, yo en redes sociales he visto mucho estos memes que hacen sobre ciertas cuestiones de no voy a terapia, pero mi terapia es compartir memes, ¿no? Este ejemplo de chiste, de burla, de sarcasmo, también ha generado que la gente vea como que la terapia psicológica nada más como acudir cuando me duele algo.
ahí no sé cómo, ahí sí, Osiris, cómo lo has visto tú, de la gente que acude contigo. ¿Va porque hay una influencia de que vio en redes sociales y se siente como que debería de ir, o va simplemente porque decide o toma la decisión o porque le dijeron? En ese sentido, yo no podría decir que las redes sociales influyen directamente o que alguien llegue a consulta porque vio un meme o escuchó a un psicólogo en alguna plataforma. La gente va porque algo le duele, ¿no? Y a veces las redes sociales les brindan como ese impulso, como ese empujón necesario para tomar la decisión de acudir a la terapia psicológica. Lo que pasa con las redes sociales es justamente la idea que en ellas se está formando de los espacios terapéuticos, ¿no? Ya sea por el imaginario de aquellos que no son psicólogos, que desconocen y que han vivido, o como la idea que presentan las películas, las series, la televisión, las mismas redes sociales, y que tienen como esta idea clásica que tiene que ver con la imagen del psicoanálisis, de tirarse al diván, en un sofá, y empezar a hablar como de la familia, de los padres, ¿no? Y cómo estos han influenciado en su vida. Mucha gente a veces no quiere, como yo les comentaba hace rato, no quiere hablar de ciertas partes de su historia, ¿no? Y eso implica que tal vez les cueste más trabajo como tomar la decisión de ir a terapia. Tal vez porque uno de sus ídolos de las redes sociales está yendo y lo plantea como algo positivo, pueden ir, tal vez, ¿no? No estoy seguro que tanta influencia directa tenga, ¿no? Pero puedo suponer que así pasa. Y por otro lado, también está esta cuestión donde la terapia se vuelve, como ya decía Tona en la pregunta anterior, una cuestión de consumo, donde se vuelve un producto de masas, y existe la contraparte en las redes sociales, ¿no? Como en cualquier foro abierto, que empieza a ver justo que la terapia es un producto que se puede o no se puede consumir, que no les parece necesario, y entonces empieza este gran debate, ¿no? Porque los mitos no solamente, me parece que regresando a la pregunta anterior, no solamente es del que asiste a la terapia, claro, sino también está del lado de los otros, que son los que proporcionan este servicio, y de una población que podríamos llamar más informada, que hace esta crítica. Bueno, la terapia es una cuestión adaptativa, ¿no? Es decir, solo va la gente para que la adaptes a la realidad, y eso no sirve de nada porque no genera ningún cambio, ¿no? Y en este sentido, este mito, pues pensándolo en los términos de Eco, ¿no? Como muy apocalíptico, se permea en esta cuestión de la necesidad de ver a la terapia como un producto de consumo, ¿no? Y ahora la persona joven le exige al padre, a la madre, a los mayores que vayan a terapia, porque es importante que revisen sus cosas, que reparen sus cosas, y se vuelve justamente como esta gran maquinaria de venta que las redes sociales pueden disparar muchísimo y también condenar muchísimo, pero esta fluctuación de posturas me parece que es normal, es también una cuestión en ese sentido que uno tiene en su vida interna, ¿no? Como esta tensión que puede existir, y en ese sentido creo que los mitos que se están generando en la sociedad actual sí tienen mucho o todo que ver con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son las que actualmente pues escriben el imaginario del grueso de la población, ¿no? Y oye, está interesantísima la idea de que justo ahí es donde se escribe el imaginario colectivo, digámoslo, ¿no? Y creo que ahí nos habías mencionado en la plática previa respecto a esto, ¿no? A esta exigencia que yo sí le he visto como justo en memes y en redes sociales, donde le exigen a alguien más de la familia, en este caso nos decías la pareja, ¿no? Claro. Que tiene que ir a terapia porque si no,
algo, no avisa consecuencias, pero casi es si no vas a terapia no voy a relacionarme contigo, ¿no? ¿Has visto eso? ¿Ha pasado en tu práctica? Pues sí, hay muchas personas, no solamente como en la escucha clínica que uno realiza, sino también en la escucha con los amigos, con los conocidos, con los vecinos, que tienen esta idea de, bueno, yo estoy yendo a terapia, quiero que mi pareja vaya a terapia, que mis padres vayan a terapia, que mis hermanos, hermanas vayan a terapia, porque quiero que estén como en mi sintonía, como en mi canal, ¿no? Como todos, crear una especie de convivencia idílica. Y realmente, retomando nuevamente la pregunta 1, esos son beneficios que la terapia no te puede dar, ¿no? No puede como homologar, o no debería homologar como a los sujetos para hacerlos justamente como otro tipo de producto, ¿no? Es como esto de decir tienes que ir a terapia, es como de yo no me voy a juntar contigo si no tienes el nuevo teléfono de última generación, ¿no? Entonces, es muy complicado a veces que alguien se dé cuenta que esta exigencia es una cuestión muy agresiva, ¿no? Sí. Porque está abanderada por la idea de que la terapia es buena, que sirve para que uno sea una mejor persona, pero que también es una elección que cada uno tiene que hacer, ¿no? Claro. Y entonces, al volverla un producto, al generar este mito de que uno tiene que ser mejor a través de la terapia, a través del ejercicio, a través de cualquier cosa que nos proporcione una subida de nivel, por así verlo, se vuelve una cuestión bastante agresiva, bastante violenta y también segregacionista hasta cierto punto, ¿no? Sí, he notado esa parte de la segregación, ¿no? De que a los que sí van y a los que no, ¿no? Es como, bueno, hay múltiples historias ahí. ¿Cómo ves, Pati? Creo que ya a nivel personal, así nos vamos a balconear. Creo que sí, en ocasiones me ha tocado ser esta persona que le dice al otro, oye, ve, ¿no? No en un sentido de si no vas a pertenecer, o sí, quién sabe, pero sí como en un sentido de oye, hay este beneficio, ¿cómo, o sea, ¿por qué dejarías pasar esta oportunidad de tener este beneficio, no? Yo creo que en ese sentido hay algo muy diferente en decir, bueno, mira, esto me funcionó, a decir tienes que ir, ¿no? Porque claro, tú estás mal, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia y es justo como parte de las cosas que las redes sociales a veces fomentan, porque... sería como la exigencia versus la recomendación, ¿no? Claro, sí. Ok. Yo, por ejemplo, sí he recomendado a amigos cercanos que acudan a terapia, no desde la parte de estás mal, tienes que ir a terapia, pero sí desde la parte de por qué no vas y profundizas en eso que me estás comentando o me estás contando que te está afectando, ¿no? O que no logras entender completamente. Porque como amigos, muchas veces somos quienes escuchamos a los otros, pues sus dolencias, lo que les preocupa, sus temores inclusive. Pero muchas veces nosotros como amigos no podemos fungir como el que te voy a ayudar y te voy a dar un consejo y te voy a dar seguimiento. O sea, yo sí lo recomiendo como una parte de no vengas nada más a desahogarte conmigo. Trata de profundizar eso y desahógate y además entiéndete con un proceso terapéutico. Yo creo que ahí entraría entonces como que la idea de que la terapia sí puede ayudarte. Además de que te estoy aconsejando, al menos yo no he hecho un proceso terapéutico, no he ido a terapia como en un proceso largo ni continuo, entonces también quizá ahí yo no tengo como mucho conocimiento de cuáles serían pues los beneficios certeros, ¿no? de una terapia. Y bueno, como yo no he acudido a estos procesos como tal, de procesos terapéuticos, pues sí me gustaría que pasáramos a la siguiente y última pregunta de ¿qué consejos le darían a alguien que está considerando comenzar una terapia por primera vez? En este caso, Osiris, ¿nos lo puedes comentar desde tu postura
conocedor, de terapeuta. Sí, tiempo. Creo que ahí voy a intrometerme antes, porque creo que este cierre que va a hacer Osiris va a ser muy importante. Entonces me gustaría, antes de que llegáramos ahí, preguntarle, ¿no? Justo, hay un montón de formas de abordar los procesos terapéuticos y bueno, se ha hecho mucha teoría y se ha hecho mucho estudio al respecto. Y creo que vale la pena poder darle a las personas antes un poquito de contexto de, bueno, qué es, cuál es la práctica de la terapia psicológica, tal vez a grandes rasgos, y la diferencia con el psicoanálisis, ¿no? Que es la técnica, cuéntanos, la teoría que respalda el trabajo que mantiene Osiris, ¿no? ¿Podrías contarnos de eso? Es algo que voy a tratar de ver si puedo ponerlo de manera corta, porque tiene mucho que ver con algo muy importante, ¿no? Cada teoría, cada práctica clínica, cada práctica terapéutica tiene su sustento teórico, ¿no? Es decir, tiene que partir necesariamente de una concepción de lo que es el ser humano, ¿no? Y obviamente no todas coinciden con eso, ¿no? Esta concepción de lo que es un ser humano implica tener una concepción de qué es lo que le puede llegar a doler, cuáles son las cuestiones importantes para cada persona, ¿no? Esto es un tema más escolar que para dialogar aquí, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay muchas terapias que para quien no está familiarizado con los conceptos psicológicos puede verlo claramente, ¿no? Hay terapias donde uno se acerca con el especialista, con el psicólogo, con el terapeuta, y esta persona le brinda ciertos lineamientos, ¿no? Como ciertos programas. La persona llega y dice, yo tengo este problema. Y el psicólogo puede decirle, bien, trabajemos de esta manera, te voy a dar esto, incluso llega a haber tareas, ¿no? Y esta forma de trabajo me parece que va muy bien con aquellas demandas que tienen que ver con cosas muy específicas, ¿no? Cosas muy del ámbito de nuestros hábitos, de nuestras conductas, donde solo quiero a lo mejor dejar de fumar o quiero ya enfocarme a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces estos lineamientos van enfocados a que uno vaya generando como estos procesos tanto conductuales como de pensamiento para poder acercarnos a eso que queremos o alejarnos de lo que nos disgusta sin tanta dificultad, ¿no? Okay. Pero también hay otros procesos que implican una perspectiva tal vez mucho más amplia, ¿no? En este sentido, donde uno tiene que empezar a analizar su contexto, con su familia, con la sociedad en la que vive, donde uno va entendiendo qué lugar puede estar ocupando y cómo uno puede desenvolverse ahí, ¿no? Desde el psicoanálisis, pues uno más bien trata de encontrar el origen de estos malestares, ¿no? En los conflictos internos que puedan llegar a presentarse, ¿no? Digo, no es porque uno se desentienda de los conflictos externos, ¿no? Uh-huh. O con el resto de las personas. Al contrario, es ahí donde encontramos justamente esto que les comentaba yo hace rato, estos síntomas donde uno puede empezar a hacer sus intervenciones, ¿no? En este sentido, el psicoanálisis ha sido muy cuestionado así desde su inicio, por tener una noción como muy específica respecto a lo que motiva, a lo que da como toda esta esencia de un ser humano. Digo, no sé si esa palabra está bien empleada ahora, pero justamente parte de algo tan básico como es el placer y el displacer, ¿no? Que bueno, podemos ahondar más, pero esto es como para pensarlo así, ¿no? Los seres humanos nos basamos en estos lineamientos, ¿no? Tratando de buscar aquello más placentero y tratando de dejar de lado aquello que nos genera un malestar, ¿no? Claro. Sin embargo, somos tan complejos que a veces lo que nos genera malestar también nos da placer, ¿no? Y entonces es ahí donde uno tiene que empezar a buscar, ¿no? Y por qué esto es así, por qué esto tiene tal o cual forma de expresarse,
Y eso requiere a veces un trabajo más amplio y extenso en el tiempo, ¿no? Yeah. Porque pues es justo el autoconocimiento de cosas que a lo mejor no quiero conocer, ¿no? Yeah. Pero que pueden ser necesarias si yo quiero como salir de cierto lugar que me está generando mucho dolor, ¿no? En ese sentido, es difícil que alguien que esté buscando una terapia psicológica de cualquier índole tenga estos conocimientos y sepa diferenciar a un profesional del otro, claro. E incluso que tenga una idea compartida o no de lo que de cada espacio, que cada cuerpo teórico lo vaya a definir, ¿no? Claro. En ese sentido, me parece que como consejo hay algo muy importante, ¿no? Y eso es que uno pueda llegar a sentirse en confianza con la persona con la que está trabajando, ¿no? Es decir, escuchamos mucho esta noción de voy con un médico y me da tal diagnóstico, y la familia, los amigos, la cultura popular te dicen busca una segunda opinión, ¿no? Uh-huh. Y no es como una cuestión de estar saltando de profesional en profesional, pero me parece que un lugar donde uno se pueda sentir realmente escuchado puede ser un buen lugar para uno, ¿no? Y en ese sentido, uno puede empezar a trabajar muchas cosas y a lo mejor uno podrá agotar esos espacios en algún punto y buscar otra cosa, porque eso sí lo he visto, ¿no? Gente que ha ido a procesos terapéuticos antes y dice, bueno, yo fui ahí, aprendí que esto es así, aprendí que este psicólogo con la forma en la que trabaja solo trabaja estos puntos, pero yo quiero otra cosa, ¿no? Me siento conflictuado por otras cosas que a lo mejor ya no puedo resolver ahí, ¿no? Entonces estoy buscando, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con una sofisticación del propio entendimiento, ¿no? O sea, del entendimiento del ser uno mismo, ¿no? Sí. En ese sentido, si tú empiezas en un espacio que a lo mejor es cognitivo-conductual o psicoanalítico o gestal, no es que te tengas que quedar ahí para siempre. Puedes a lo mejor buscar otros lugares si así lo crees pertinente. Pero me parece que eso dependerá de cómo uno se vaya sintiendo, porque a veces esto que hablamos desde la primera pregunta, ¿cuáles son los beneficios reales?, ¿no? A veces los beneficios no se pueden ver como decir, mira, ya tengo esta cosa y la puedo colocar en mi librero, ya tengo el trofeo, la medalla, no. Esto pasa más por la cuestión de experiencia, ¿no? Es decir, uno siente cosas diferentes, uno se mira de manera diferente, uno se vive de forma diferente, ¿no? Claro. Y es ahí cuando uno va detectando esos cambios. A veces uno ya está harto de estar asistiendo semana a semana con el psicólogo, con el analista, y de repente algo pasa y se da cuenta que las cosas a lo mejor ya no están tan mal como antes, ¿no? Uh-huh. O que uno ya no se siente tan mal consigo mismo, ¿no? Y es cuando uno empieza a identificar este beneficio y empieza a entender tal vez cómo funciona el espacio, ¿no? Sí. Aquí me gustaría escuchar también tu postura, Tona. Sí, justo iba a este punto. Tengo la formación de psicólogo, nunca me dediqué a la clínica finalmente, pero mi consejo al respecto es un tanto contraintuitivo, podría pensarlo. ¿Por qué? Porque yo sí estaba pensando en esta parte, Osiris, donde la gente puede informarse, pueda ver, bueno, ¿cuál es la dificultad que estoy teniendo, ¿no? A lo mejor lo más fácil de identificar, pues es lo conductual, ¿no? Así de, me cuesta mucho levantarme a las 5 de la mañana y porque tengo que ir a mi trabajo, y dormirme temprano porque en la noche me pongo a hacer otras cosas y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, sistematizar esta cuestión, pues a lo mejor sea en un sentido más práctico, ir a un tipo de terapia, pues justo lo que hablamos, ¿no? Tal vez cognitivo-conductual, tal vez gestal, tal vez otro tipo de terapias que sean más directivas. Y me sonaba mucho lo que decías, Osiris, respecto a cómo estas terapias
terapias pues a lo mejor hasta son de reeducación o educativas, ¿no? Porque sí te van enseñando ciertas técnicas, ciertas formas de cómo puedes adaptar eso que quieres adaptar a algo más o menos funcional, ¿no? Entonces ese era mi consejo, ¿no? Que buscaran qué es lo que les duele, digamos, y que vieran qué tipo de terapia. Digo, pueden entrar a internet y buscar los tipos de terapia y a lo mejor no lo van a comprender del todo, pero pues van a tener una noción, ¿no? Y una vez teniendo eso, pues ya pueden acercarse a un profesional, el que tengan ahí cerca, preguntarle, bueno, ¿cuál es la forma en la que trabajas? Si no le saben describir de qué tipo de terapia están dando, pues mejor no vayan ahí con ese, vayan con otro que sí sepa. Y entonces experimentenlo de esa forma, ¿no? Pero lo contraintuitivo va en este sentido, ¿no? Que llega un punto en el que se agota esta parte conductual, digamos, ¿no? Que donde estas problemáticas de levantarse muy temprano y acostarse muy tarde no necesariamente tienen que ver con hábitos, ¿no? Tienen que ver con otras motivaciones más profundas, más obviamente personales, pero que necesariamente no pueden ser cuantificables y medibles, ¿no? O al menos no en el sentido médico de las cosas, ¿no? O en el sentido conductual de las cosas. Entonces, creo que es ahí lo que también menciona Osiris, ¿no? Si en algún punto ya consideras que viste ciertas cosas que te mueven, que te acomodan de cierta forma, y aún así no sientes que tienes esa mejoría que buscas en ti mismo, pues entonces vale la pena buscar un proceso más profundo, ¿no? Y en ese sentido creo que el psicoanálisis te brinda esa posibilidad de hacer una introspección y hacer pues estos insights más profundos sobre ti mismo, conocerte y bueno, tener ahí pues no una búsqueda por mejorar pequeños aspectos, sino realmente entender y pues tal vez tomar decisiones ahí necesarias y poder hacerte cargo de eso que sí es necesario y no pues solamente ver cómo te levantas más temprano, ¿no? Entonces bueno, creo que mi comentario queda ahí como entre dos cosas. Pues obviamente la decisión siempre es personal. Yo creo que vale mucho la pena que se atiendan si quieren hacerlo, si tienen la necesidad y pues obviamente pues desde mi punto de vista busquen lo más profundo que se permitan ustedes mismos hacer, ¿sale? No sé si esté bien, no sé si esté mal, obviamente es una cuestión personal, pero bueno, ese es mi consejo y ya creo que ahí más bien el cierre va a ser para Osiris. Sí, creo que el consejo más grande es que se puedan permitir tomar esa decisión, ¿no? Que puedan ponerla sobre la mesa, cotejarla y obviamente ejecutarla de la manera que la deseen, ¿no? Así claro, como yo se los planteaba, o la opción que dice Tona también es muy importante, porque es cierto, uno tiene que informarse de con quién está yendo, ¿no? Porque había algo que yo estaba dejando de lado, creo que es importante retomarlo, lo había como no tenido en cuenta hasta ahora. La terapia es una cuestión que implica que uno va a buscar la solución para un dolor, ¿no? Y en muchas de las situaciones actuales hay bastante oferta de terapias, no psicológicas, de terapias, ¿no? Que se basan en muchísimas otras cuestiones y que a veces uno puede identificar eso como algo que no es precisamente atención psicológica, puede ser válido o no, eso nos podremos sentar a hablar claro, en otro momento, pero la terapia psicológica generalmente no tiene un intermediario, ¿no? Es decir, en estos procesos que yo estoy tratando de mencionar, está el coaching, por ejemplo, ¿no? Están cuestiones como que tienen que ver con algo más místico, donde uno lleva una especie de objeto, cosas, que sirven de catarsis, es cierto, ¿no? Es catártico, y lo catártico es un elemento importante de un proceso terapéutico, pero la catarsis no es terapia, ¿no? Uno puede hacer catarsis yendo al cine, al teatro, escuchando la música que a uno le guste, ¿no? Hablando con los amigos, jugando con las mascotas, en fin, uno puede explorar sus emociones de diferentes formas, pero no necesariamente eso es terapéutico. Y tiene que ver con eso que mencionabas, ¿no? Con lo de las redes sociales, que también es un mito que se está formando, o está en auge más bien, que el hecho de hacer yo algo que me gusta se vuelve una terapia psicológica, ¿no? Y de pronto ir a acariciar a los perritos ya es un proceso terapéutico
pero bueno, es catártico, pero no te pone en jaque a ti mismo, ¿no? Simplemente vas como a tomar un paliativo, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo que sí hay que hacer mucha diferencia entre estos procesos llamados terapéuticos, que no tienen nada que ver con la psicología, ¿no? Y los procesos psicológicos de todas las índoles. Y creo que eso es muy importante, es este consejo específico que da Tona. Si yo voy con un psicólogo, con un especialista, pues me tiene que decir cómo trabaja, ¿no? Porque si no puede dar una idea de cuál es su trabajo, ¿no? Que tenga un sustento científico, vamos a llamarlo, ¿no? Para no meternos en tanto rollo ahora. Creo que ahí estamos frente a estos espacios, pues dudosos, sí, que tal vez nos servirán para ir a gritar y desestresarnos, pero no tiene nada que ver con el proceso de la terapia psicológica, ¿no? Claro. Y justo estos espacios, su característica en común es que te ofrecen respuestas, ¿no? Te ofrecen certezas absolutas y te ofrecen como aliviar tu malestar de manera inmediata, ¿no? Entonces ahí sí, creo que quien desee buscar un proceso y vea estas características, pues mejor que vaya y encuentre un lugar adecuado en otro lugar, ¿no? Sí. Que las identifique como lo que decíamos, ¿no? Como productos, ¿no? Y pues tendrán un valor en el sentido, como dices, catártico, pero pues hasta ahí, ¿no? La terapia no es eso. Busquen sus procesos de terapia. Y bueno, creo que con eso pues vamos cerrando. Muchas gracias, Pati, de ahí desde ahí. Bueno, no sé si tengas algún comentario, perdón, yo estoy cerrando, pero no te pregunté si tienes algún comentario ahí al final. No, ninguno. Digo, en esta pregunta ahora sí realmente yo quería escucharlos a los dos por la parte de que pues en realidad no tenía mucho que aportar en este punto, y qué bueno que ahora que los escucho me pueda servir a mí también para que en algún momento lo pueda yo tomar, ¿no? Si yo inicio algún proceso de terapia. Entonces, que la gente que nos está viendo, escuchando, también lo tenga en cuenta. Y no, pues, muchísimas gracias, Osiris, por participar en esta plática con nosotros. Igual, Tona, como siempre, que un gusto poder platicar. Aunque yo esté acá en la distancia, no importa, podemos lograrlo. Y, pues, a mí nada más para cerrar, me gustaría dejarles una pregunta de reflexión para las personas. Y, pues, la pregunta que a mí me gustaría dejarles sería, pues, que si han notado algún cambio en la forma en la que la gente a su alrededor hablaba antes sobre la terapia a cómo se habla ahora sobre esta terapia, inclusive si han tenido este cambio de interpretación, como lo hemos visto, ¿no? Si antes lo entendían la terapia y la ayuda psicológica de una manera y si ahora la están entendiendo de otra manera. Y pues esa sería la pregunta que les dejo. Sí, claro, pues coméntenlo ahí, pónganlo en comentarios. Pues estamos en muchas redes sociales, ya saben, estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, obviamente aquí lo están viendo. Vamos a estar también en Shorts. Bueno, ahí ya saben cómo contactarnos. Igual les dejamos aquí abajo los links y bueno, todo para que nos puedan seguir. Si tienen alguna pregunta también para Osiris, pues ahí pueden ponerla y nosotros vemos cómo hacemos para que nos pueda contestar. Y también, Osiris, no sé si quieras dar algún contacto o quisieras promocionarte, o eso lo haces como aparte en otros medios. Adelante, ahora sí que es el foro. Pues no, más bien creo que si quisieran contactarme a través de ustedes, pues les puedo dejar pues mis fuentes de contacto. Okay. y eso sería todo, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Trabajas solamente presencial o también haces en línea? De manera presencial y en línea también. Digo, creo que ya el mundo digital nos permeó a todos y ahora hay una nueva modalidad de trabajo. Excelente. Muy bien, pues si quieren el contacto de Osiris, escríbanos por favor y ahí les mandamos un mensaje directo o algún inbox o demás para que tengan los datos de él y puedan, contactarlo y tal vez iniciar por ahí un proceso, ¿sale? Pues les agradecemos mucho, muchas gracias Osiris, muchas gracias Pati. Pues esto es Cosas que Deberías Platicar, temporada número 2 y con nuestro, pues ya es prácticamente nuestro padrino Osiris de episodios con invitados. Nuevamente muchas gracias, estamos en contacto y pues bueno, platíquenlo con quien más confianza le tengan. Bye. Bye.